¿Por qué cuando los camioneros canadienses salieron a protestar en el 2022, la izquierda los tachó como fascistas de extrema derecha? ¿Y por qué cuando salieron los campesinos a protestar en muchas partes de Europa, la izquierda dijo que eran unos oligarcas por simplemente tener tractores que cuestan más de 100.000 euros? Como si tener uno de esos tractorcitos te hiciera un burgués. O sea, no me vengas con esos cuentos, por Dios. Es más, ahora mismo están saliendo los ingleses a protestar en su país y muchos de ellos son claramente de clase trabajadora, pero igual son tildados como extrema derecha. ¿Me vas a decir que esto es extrema derecha? Claro que no, estos son gente normal que está muy molesta. Bueno, excepto por este más bien está muy dolido. Irónicamente, la izquierda se ve a sí misma como los defensores de los trabajadores, pero cuando esos trabajadores salen a protestar, la misma izquierda es la primera en salir a reprimirlos. Y eso por no hablar del desprecio que le tienen los medios de comunicación zurdos a los trabajadores. ¿De dónde viene todo este desprecio hacia los trabajadores? ¿No se suponía que la izquierda eran los campeones de la clase obrera? Mira cómo los llaman fascistas, machistas, racistas, sexistas, nacionalistas, etc. Pero bueno, esto no es un fenómeno reciente. La izquierda lleva ya muchos años despreciando todo lo que tenga que ver con la clase obrera. El famoso escritor inglés George Orwell escribió sobre este tema en un libro que se llama El camino hacia Wigan Pier, publicado en 1937. ¿Aquellos insignificantes personajes eran los campeones de la clase obrera? Cada uno de los presentes, hombre o mujer, mostraba los peores estigmas de la arrogancia de la clase media. Si de pronto se hubiera sentado entre ellos un obrero de verdad, un minero sucio del trabajo, por ejemplo, se habrían sentido incómodos, molestos y ofendidos. Algunos, diría yo, se habrían marchado tapándose la nariz. Increíble cómo han pasado tantos años y los zurdos siguen igual. ¿Esa descripción no te recuerda cómo son los zurdos de hoy en día? Ningún zurdo de hoy en día ha hecho trabajo de obrero, y mucho menos sabe lo que se siente ganarse el dinero con el sudor de la frente. Porque lo único que tienen los zurdos son degenerados, parásitos, vagos, y los baristas de Starbucks. Y también este carajo. El socialista típico no es, como se imaginan las trémulas ancianas, un obrero de aspecto feroz y con voz ronca vestido como un mono sucio. El socialista típico es, o bien el joven snob comunista que seguramente dentro de 5 años estará casado con una joven rica y se habrá convertido al catolicismo, o bien más probablemente el hombrecito serio de ocupación burocrática que suele ser secretamente abstemio, a menudo con inclinaciones vegetarianas, con un pasado no conformista y sobre todo con una posición social que no tiene intención alguna de abandonar. Este tipo de hombre es sorprendentemente habitual en los partidos socialistas de todo matiz. Qué gracioso como comenta lo de los vegetarianos, pero bueno, hoy en día han evolucionado, hoy en día los llaman veganos. Es increíble cómo han pasado ya tantas décadas y esta gente sigue exactamente igual. A ellos les encanta echárselas de los mente abiertas, de los progresivos, de los tolerantes, pero son más rígidos que nadie. Basta con decirles que no estás de acuerdo con ellos y no veas cómo se ponen. Bueno, ¿qué te voy a contar yo si tú conoces perfectamente cómo se comportan estos pendejos? Ellos son los héroes de su propia historia y están convencidos de ser los campeones de la clase trabajadora, pero ninguno de ellos sabe lo que significa trabajar. Y cuando los trabajadores hacen cosas que a los zurdos no les gusta, los zurdos vienen sin ningún problema y los reprimen con violencia si es necesario. Pero bueno, te aseguro que la izquierda no ve eso como represión, sino que seguro para ellos es una descolonización de la clase obrera o algo así. En realidad nada de esto debería de sorprendernos, ya que Marx era un niño mimado que nunca hizo un trabajo de verdad en su puta vida a pesar de escribir tanto sobre la clase trabajadora. ¿Cómo alguien que ni siquiera conoce lo que es el trabajo va a salvar a los trabajadores? Y además, ¿salvarlos de qué? ¿De que tengan que trabajar? ¿Por qué? ¿Porque a ti no te gusta trabajar? No seas tú tan huevón. Marx era tan mierda que cuando se murió la mujer de su amigo Engels, Marx, en vez de darle su más sentido pésame, decidió escribirle una carta pidiéndole plata. Lamentándolo mucho, no pude encontrar una versión de la carta en español, pero la versión en inglés es muy fácil de encontrar. Mira este pedacito para que veas tú mismo qué clase de hombre era Marx. La noticia de la muerte de Mary me sorprendió tanto como me consternó. Era tan bondadosa, ingeniosa y muy unida a ti. El diablo sabe por qué en este momento a todos los que nos rodean solo nos persigue la mala suerte.
Yo tampoco sé qué camino tomar. Mis intentos de reunir dinero en Francia y Alemania han resultado en vano, y por supuesto se podría haber previsto que 15 libras no me ayudarían a detener la avalancha durante más de un par de semanas. Aparte del hecho de que nadie nos deja nada a crédito, salvo el carnicero y el panadero, que también dejarán de hacerlo a finales de esta semana. Me están cobrando las tasas escolares, el alquiler, bla 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 bla. En fin, ya te puedes dar la idea con qué clase de parásito estamos lidiando. Un carajo que cuando se le muere la mujer de su amigo, en vez de estar ahí con su amigo apoyándolo, lo que hace es pedirle plata. ¿Tú puedes creer esa vaina? Dame dinero, hoy quiero más. Dame dinero, que no quiero trabajar. Dame dinero, es lo que yo quiero. Venga el dinero a mí. Esa forma de manipular y abusar, como la vemos en Marx, es típica de los zurdos y es exactamente como tratan a la clase trabajadora. Cuando necesitan a la clase trabajadora para llegar al poder, ellos hacen un montón de promesas que por supuesto nunca van a cumplir. Y cuando llegan al poder no ayudan a los trabajadores, sino que más bien los reprimen y abusan de ellos. Pero para los marxistas, el peor pecado que ha cometido la clase trabajadora es no cumplir su función histórica como revolucionarios comunistas. Según Marx, era inevitable que la clase trabajadora se rebelara en contra de la clase burguesa y que el capitalismo simplemente era un estado transitorio hacia el socialismo. Marx predijo que la clase obrera entraría necesariamente en una rebelión abierta contra el sistema una vez que sus condiciones económicas y materiales se volvieran demasiado brutales para soportarlas. Marx decía que esto era una predicción científica. En otras palabras, así como se puede predecir que la manzana caerá si la sueltas, los marxistas predijeron que el capitalismo caería inevitablemente después de seguir su curso en las sociedades industriales avanzadas. Era solo cuestión de tiempo. Pero a finales de los años 60, y especialmente en Occidente, era bastante claro que la clase trabajadora nunca se iba a convertir en revolucionarios socialistas. O sea que Marx estaba completamente equivocado. ¡Qué raro! Además, el marxismo estaba claramente equivocado tanto en el plano moral, como lo demostraban todas las hambrunas y los muertos en los países comunistas, como en el plano económico, como lo demostraban los trabajadores que compraban coches nuevos y se llevaban sus familias de vacaciones en los países capitalistas. La clase obrera era demasiado estable y las revoluciones necesitan inestabilidad para funcionar. Por eso los marxistas en la escuela de Frankfurt desarrollaron una estrategia para obtener una nueva base revolucionaria. Ellos centraron su energía en los estudiantes universitarios, las poblaciones de los barrios humildes, los inmigrantes ilegales y cualquier otra persona que pueda sentirse marginada por la sociedad, como los gays, las lesbianas, los desempleados, los veteranos de guerra, etc. Ellos pensaban que si podían radicalizar a estos grupos y centralizar sus quejas, entonces podrían construir una coalición que pueda quebrar el sistema desde adentro. Uno de los personajes más importantes de la escuela de Frankfurt era Herbert Marcuse, el cual es considerado como el padre de la nueva izquierda. Marcuse había alcanzado una popularidad increíble en los años 60 y lo más peculiar de todo es que había adoptado las estrategias revolucionarias de Mao y no la de los bolcheviques. La fórmula de la revolución de Mao resultó ser increíblemente exitosa en una sociedad gigantesca y mayoritariamente agraria, el cual era el último lugar en donde Marx se hubiera imaginado que se impondría una revolución comunista. La estrategia de Mao era muy simple y la vimos claramente durante la Revolución Cultural: radicalizar a los jóvenes y todo aquel que pueda ser radicalizado y utilizarlos como herramientas para arrasar con la oposición y consolidar su poder político. El punto central de la estrategia revolucionaria de Herbert Marcuse es precisamente lo que hizo Mao durante la Revolución Cultural China y sus guardias rojos. Según el Current Digest de la prensa soviética, el cual en 1968 publicó un artículo en el que calificaba a Marcuse de falso profeta, Marcuse reemplaza la lucha de clase en la sociedad actual por el conflicto generacional. Adulando a los estudiantes, les asegura que ellos son la principal fuerza revolucionaria. La forma de rebelión woke que estamos presenciando en los países occidentales no es una revolución normal que ya conocemos, tú sabes, la gran revolución del proletariado. Es más bien una nueva clase de revolución, la cual Marcuse dijo que es muy diferente de la revolución en etapas anteriores de la historia. Para Marcuse, su revolución es una oposición que está dirigida contra la totalidad de una sociedad próspera y que ya está industrializada.
Por eso vemos ese cambio tan radical en los socialistas de Occidente de los años 60. Y a pesar de que Marx era un racista y que el Che aniquilaba a los homosexuales y que Stalin era antisemita y muchas otras contradicciones, eso no importa. Para los zurdos la hipocresía no es ningún problema, ellos se nutren de eso. Para ellos lo importante es conseguir su revolución, y si tienen que abandonar a la clase obrera, entonces lo harán, como bien lo han hecho. Y estoy muy seguro que en el futuro también le van a hacer lo mismo a los woke. Para los comunistas, el problema del cual ellos se quejan en un dado momento no es el verdadero problema para ellos. Para ellos, el verdadero problema es la revolución y cómo llevarla a cabo. Esto ya pasó en los años 60, pero no llegó a nada. Ahora la doctrina ha evolucionado, actualizando las ideas de Marcuse a través de un lente woke, o sea, la interseccionalidad más que todo. Pero la estrategia sigue siendo la misma. En fin, hay que tener mucho cuidado con estos comunistas de mierda, porque una vez que se montan en el poder es muy difícil sacarlos. Entonces, manténganse en la lucha y manténganse informados, porque esta batalla todavía no ha acabado. Antes de terminar, quiero decir gracias a todos los que se han suscrito al canal en las últimas semanas. Ya hemos llegado a más de 1000 suscriptores y todo eso es gracias a ustedes. De verdad que se los agradezco un montón. Espero que toda esta información les siga siendo de ayuda y mientras tanto mantente libre y no te dejes engañar. Nos vemos en la próxima.